Las investigaciones más recientes detallan que el estradiol, una vez que viaja por el torrente sanguíneo, no interactúa con las células al azar, a ver a quién se encuentra. Ok, ¿tiene un objetivo? Actúa a través de receptores nucleares muy específicos en el tejido adiposo. Son conocidos como receptores de estrógeno alfa y beta. Receptores alfa y beta. Para visualizar esto de forma sencilla, imaginemos que estos receptores son como escáneres de seguridad biométricos, ¿no? En la entrada de la sala de control de la célula. Perfecto. Y el estradiol es el único que tiene la credencial correcta. Pasa el escáner y, una vez adentro, ¡pum!, tiene la autorización para encender la maquinaria de construcción. Así es como funciona. Los nombres que, te juro, parecen contraseñas de Wi-Fi impronunciables. Sí, la nomenclatura científica no ayuda mucho a veces. O sea, estamos hablando de cosas como PPR gamma, CEBP alfa y SRBP1C. Correcto. Pero en términos prácticos, ¿qué son realmente estos factores en nuestra ciudad celular? Bueno, en lugar de imaginarlos simplemente como botones gigantes que el estradiol presiona, hay que pensar en estos factores de transcripción, digamos como el PPR gamma, como los ingenieros en jefe o los arquitectos. Ok, los que tienen los planos. Exacto, los que tienen acceso a los planos del ADN de la célula. Una vez que el estradiol entra y da la orden, estos factores de transcripción se unen directamente a secuencias específicas del ADN. Van directo al ADN. Sí, básicamente abren los planos de construcción celular y comienzan a transcribir los genes necesarios para fabricar enzimas lipogénicas. O sea, para hacer grasa. Así es, son ellos los que físicamente ensamblan la maquinaria que transforma a un preadipocito, que todavía es inmaduro, en una célula madura capaz de almacenar gotas de grasa. Qué brutal esa imagen. Los factores de transcripción están literalmente leyendo el código fuente del ADN para construir almacenes de grasa. Es como programar software, pero en biología. Increíble. Pero leyendo los estudios, hubo otro detalle que la verdad me dejó pensando. Mencionan que, simultáneamente a este proceso de construcción, el estradiol reduce la expresión de citocinas proinflamatorias. Un punto fundamental. Y aquí me confundo un poco. Porque si nuestro objetivo en este análisis es entender cómo se construye y se distribuye la grasa, ¿por qué de repente estamos hablando de citocinas, inflamación y, bueno, del sistema inmunológico? Es una excelente observación, y de hecho, es vital para entender la salud metabólica moderna. Fíjate que, históricamente, la medicina tenía una visión muy simplista de la grasa. Sí, que era solo peso muerto. Exacto. Se pensaba que era solo un almacén pasivo, una simple caja fuerte inerte donde el cuerpo guardaba energía extra por si venía un invierno duro, digamos. Claro. Pero hoy sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino supremamente activo. Está vivo, reacciona y secreta una multitud de moléculas y hormonas directamente hacia la sangre. O sea, se comunica con el resto del cuerpo. Todo el tiempo. Y cuando hay demasiada grasa, especialmente esta grasa visceral de la que hablábamos antes, estas células empiezan a secretar sustancias proinflamatorias. Las citocinas. Así es, llaman al sistema inmunológico y crean un estado de inflamación crónica de bajo grado. Pero a ver, ¿y qué tiene de malo esa inflamación si, digamos, no duele como cuando te golpeas una rodilla o te tuerces el tobillo? Porque esa inflamación microscópica y constante interfiere a nivel celular con cómo las células responden a la insulina. Las citocinas proinflamatorias bloquean, literalmente tapan, los receptores de insulina. Ah, entiendo. Así es como un exceso de grasa conduce a la resistencia a la insulina y, eventualmente, a la temida diabetes tipo 2. Claro, el camino directo. Y lo que hace el estradiol aquí es magistral. Al mismo tiempo que ordena construir más depósitos de grasa cutánea, también modula las vías inflamatorias locales. Las calma. Literalmente, pacifica el microambiente celular, reduce esas señales de alarma del sistema inmunológico. Es como si los nuevos planificadores urbanos no solo estuvieran construyendo zonas de almacenamiento masivas, sino que estuvieran invirtiendo fuertemente en, no sé, silenciadores acústicos y filtros de aire de última generación para que las nuevas fábricas no contaminen y perturben a los vecinos. Me encanta. Sí, es exactamente eso. Al mantener la inflamación baja, las células siguen escuchando claramente las señales de la insulina. Entonces tienes más grasa, sí, pero es una grasa metabólicamente sana, sensible y silenciosa. Exactamente.
Y esta acción antiinflamatoria funciona como un escudo protector muy temprano contra la resistencia a la insulina, permitiendo que la paciente mantenga un perfil metabólico súper equilibrado durante estas primeras etapas de su afirmación de género. Pero claro, en la ciencia médica rara vez hay finales perfectos y estáticos, ¿no? Tristemente, ¿no? Si todo este sistema inicial es tan protector, o sea, tenemos menos inflamación local, mayor sensibilidad a la insulina, una reducción temprana de la grasa visceral y este crecimiento de la grasa subcutánea segura, ¿Suena ideal? suena perfecto. Entonces, ¿en qué momento termina esta fiesta? ¿Por qué la literatura médica dedica tantas secciones, páginas enteras, a advertir fuertemente sobre el riesgo a largo plazo de síndromes metabólicos? Porque el cuerpo humano no es una fotografía estática, es una película en constante movimiento. Esa fase inicial, que a menudo en la práctica clínica se describe casi como una luna de miel metabólica, Una luna de miel metabólica. sí, pues no dura para siempre. El equilibrio de la homeostasis energética es tremendamente frágil, a mediano y largo plazo. Eventualmente, las reglas del juego cambian, principalmente por un factor que, bueno, no podemos detener. El envejecimiento. El envejecimiento, claro. El envejecimiento cambia la zonificación de nuevo en la ciudad. Así es. Conforme el cuerpo envejece, el metabolismo basal se ralentiza de forma natural en todos los seres humanos. Además, empiezan a entrar en juego otras variables muy complejas. ¿Cómo cuáles? Hablamos de la predisposición genética subyacente de cada paciente, por ejemplo. Si hay antecedentes familiares de diabetes o dislipidemias, esos genes pueden empezar a activarse con la edad. Claro, la herencia pesa. Y también influye mucho el uso de medicamentos adicionales. En las terapias de afirmación de género, a menudo se utilizan progestágenos, o a veces, por otras razones médicas completamente distintas, la paciente necesita corticoides. Y esos afectan el peso. Estos fármacos pueden alterar significativamente el metabolismo lipídico. Lo que sucede entonces es un efecto rebote silencioso. Esa grasa visceral que inicialmente había disminuido y que celebrábamos, pues puede comenzar a expandirse nuevamente. Y a infiltrar los órganos de nuevo. Exactamente. Entonces la luna de miel se acaba y la ciudad empieza a acumular desechos tóxicos en el centro nuevamente. Desafortunadamente sí. Y lo más aterrador de este síndrome adverso metabólico secundario del que advierten los estudios es que las amenazas son completamente invisibles en el día a día. Ese es el mayor problema. O sea, a quienes nos escuchan, no te duele la resistencia a la insulina cuando caminas por la calle. No sientes la hipertensión arterial mientras te tomas un café. Ese es, sin duda, el mayor desafío clínico que enfrentamos. Las enfermedades cardiometabólicas son, como dicen, asesinos silenciosos. Puedes sentirte físicamente excelente, estar súper satisfecha con los resultados visuales de la afirmación de género, pero tener un hígado graso desarrollándose lentamente. O los triglicéridos por las nubes. O niveles de triglicéridos en aumento constante. Exacto. Por eso, el abordaje médico no puede ser pasivo una vez que se logran los cambios físicos deseados. No es como que ya terminamos y listo. No te dan de alta. No. La indicación médica categórica es que el monitoreo debe ser constante e ininterrumpido a lo largo de los años. Constante. Requiere una evaluación periódica, muy rigurosa, de los perfiles lipídicos, la glucosa, la presión arterial y la función hepática. Y además, obliga a los profesionales de la salud a ser muy juiciosos y minimizar cualquier fármaco que no sea estrictamente necesario. ¿Para no estresar más la máquina? Para no añadir estrés metabólico al sistema, tal cual. Lo cual nos lleva a la gran conclusión de este análisis sobre cómo debemos entender esta información. Porque para cualquier persona interesada en la ciencia detrás de su propio cuerpo, o para quienes están atravesando o apoyando a alguien en una transición hormonal, Es vital. estos datos son oro puro. Te demuestran que el éxito de un proceso de afirmación de género no se puede medir de ninguna manera solo por lo visual o lo estético. La modulación de esta adipogénesis celular de la que hablamos es un acto de equilibrismo extremo. Muy extremo. Requiere obligatoriamente un equipo multidisciplinario. Totalmente, estoy convencido de eso. Necesitas al endocrinólogo ajustando la delicada sinfonía hormonal para evitar excesos. Claro. Necesitas el apoyo nutricional, fundamental, para asegurar que los materiales de construcción que ingresan a la ciudad sean de alta calidad y no promuevan la inflamación.
Que la comida no inflame, súper importante. Y necesitas la mirada aguda del médico clínico o del cardiólogo para vigilar el horizonte a largo plazo. La medicina moderna no opera en compartimentos aislados. No son silos, no. Alterar un factor tan central como el entorno hormonal repercute, de forma inmediata, en el motor metabólico más profundo del organismo entero. Es la confirmación definitiva de que en biología, pues, no hay atajos aislados. Todo está conectado. Todo. Y justo antes de cerrar, hay un concepto que se asoma tímidamente en las conclusiones de estas investigaciones y que honestamente me parece que cambia por completo el tono de la conversación. Ah, ya sé a cuál te refieres. Sí. Después de analizar todas las hormonas, los receptores alfa y beta y los genes con nombres impronunciables, los textos mencionan la epigenética. La epigenética, claro. Como el factor determinante en el envejecimiento y el control metabólico. Y es una reflexión profundamente empoderadora para dejar sobre la mesa de nuestra audiencia. La epigenética es el estudio de cómo nuestros comportamientos, nuestro entorno y nuestras elecciones... Lo que hacemos todos los días. Sí, cómo todo eso puede modificar cómo funcionan nuestros genes, sin alterar el código de ADN subyacente. O sea, el ADN no cambia, pero su comportamiento sí. ¡Wow! Los estudios sugieren que las medidas preventivas desde el día 1, estamos hablando de la dieta, el ejercicio regular, el manejo del estrés y el sueño, no solo queman calorías, como uno piensa normalmente. No es solo sudar en el gimnasio. Para nada. Sino que literalmente alteran la expresión genética y modulan esta adipogénesis a nivel molecular a través del tiempo. Lo que significa que, a pesar de la genética que heredamos, que muchas veces asusta, Sí, claro. y a pesar de esta profunda reprogramación celular que introducen las terapias hormonales, nuestro biotipo y nuestro destino metabólico nunca están realmente escritos en piedra. Nunca. Esa es la belleza de esto. Somos un sistema de código abierto. Código abierto. ¡Qué buena frase! Nuestras decisiones diarias, nuestros hábitos y el entorno que construimos están reprogramando silenciosamente los planos de nuestra propia ciudad celular todos los días de nuestras vidas. La arquitectura final de nuestra salud, al final del día, depende de nosotros. Una idea brutal para masticar. Redefine por completo el nivel de agencia y de control que tenemos sobre nuestro propio cuerpo a largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. La verdad ha sido fascinante. Un placer, de verdad. Gracias por la invitación. A la audiencia esperamos que se lleven mucha información valiosa. Hasta la próxima.